Bendita Torá, Señor. Te ruego, mi Padre Celestial, por los méritos de nuestro Adón, Yeshua, nuestro Mesías, que seas tú ministrando a la audiencia que está, Señor, escuchando este mensaje, porque el mensaje no es mío, sino es tuyo, Señor, y esta es tu palabra, Padre Celestial. Por tanto, te ruego que el Espíritu de Santidad sea guiándome, Señor amado, y poner las palabras correctas en mis labios para poder, Señor, comunicar tu mensaje con lealtad, fidelidad, obediencia e integridad. Amén y amén. Algunos temas que vamos a estar hablando o los temas que trata la Parashat Tetzaveh, estamos estudiando algunos temas que están relacionados intrínsecamente con el tabernáculo. Una de las cosas que está enfocándose en esta porción es el aceite para el alumbrado de la menorá. Habla acerca también de las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote, como también habla la instrucción de cómo construir el efod para el sumo sacerdote, la coraza, las otras vestiduras de los sacerdotes, la ordenación o consagración ceremonial. El Eterno le da instrucciones a Moisés para hacer esta consagración a los sacerdotes y Aarón, y entonces él hace esta ceremonia. Es curioso que en esta porción Tetzaveh es Moisés quien recibe todas estas instrucciones, pero el nombre de Moisés no se menciona en esta porción. Capítulo 29 está hablando acerca de las ofrendas diarias, porque tenemos que tener presente y tener todo en contexto que todas estas instrucciones que se están dando en esta porción es para comenzar con la consagración de los sacerdotes para ellos prepararlos para el servicio diario en el tabernáculo. Y se habla acerca del altar de incienso. Comenzamos la porción en Éxodo capítulo 27 y verso 20. Y me gusta siempre recalcar el lenguaje hebreo. Yo sé que el lenguaje hebreo es un poquito difícil de estudiar, es un lenguaje un poco difícil también para aprender. Créanme que yo he tratado 3 veces y todavía yo no puedo leer hebreo todavía. Así que estoy en progreso, como ustedes también. Pero en la porción, Tetzaveh, las letras que están en rojo en el versículo 20 del capítulo 27, está la palabra Tetzaveh. Dice, ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Las letras que están en rojo, como pueden ver en la presentación, es la palabra Tetzaveh, lo que significa ordenarás. Y si nosotros vamos al hebreo o el paleo-hebreo, vamos a ver algo interesante en cuanto a esta porción. Y vamos a ver cómo es que comienza la palabra Tetzaveh con la to, que es señal o pacto, y luego seguimos con la próxima letra, que creo que es, sabe, que es tirar atrás o empujar. Después viene la otra letra, la Vav, que es la unidad o la unificación. Y terminamos con la letra G, que es el revelador. Todas estas palabras nos dan a nosotros un mensaje detrás del mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Tetzaveh? El pacto nos empuja hacia el que nos revela y nos une. ¿No les parece interesante que el lenguaje hebreo siempre nos enseña muchas lecciones? En esta porción, la orden fue dada, pero ¿para quién fue dada? Ordenarás a los hijos de Israel. Y una de las órdenes primeras que el Padre le da a Moisés a que trajera fue el aceite puro de olivas machacadas para el encendido de las luces de la menorá, porque es parte de uno de los servicios que se tenía que hacer en el tabernáculo. Y Moisés iba a estar preparando a su hermano Aarón para hacer este servicio diario. Esto nos recuerda lo que el Salmo 52:8 nos dice. Dice, pero yo soy un árbol de olivo frondoso
en la casa de Elohim. Y yo pongo mi confianza en la misericordia de Elohim por siempre y para siempre. Es interesante que la escritura siempre dan unas conexiones y un lenguaje que nos conecta, que lo conecta con la casa de Elohim, con el tabernáculo o con el templo. Y en esta ocasión está comparando el árbol de olivo. Lisa, perdóname. Necesitas darle share screen porque no se ve el PDF en el Zoom tuyo. Tengo que salir entonces de acá. El share screen del Zoom. Si le das share screen. Thank you. ¿Se ve ahora? Sí. Ok. Perdí el hilo. Ok. Vamos otra vez. La alegría del Shabbat. Es interesante cómo es que la palabra da conexiones en cómo es que el Padre conecta los árboles de olivos frondosos con su casa, sea el tabernáculo o sea el templo. Y podemos nosotros preguntarnos de dónde o dónde estaban estos árboles de olivos, si ellos estaban en un desierto. A veces nosotros no nos hacemos estas preguntas, pero es importante que nosotros sepamos que dentro de ese ambiente donde el Eterno los lleva, nosotros cuando tenemos en nuestra mente un desierto, nos hacemos la idea que es pura arena, no hay nada alrededor. Hay un calor abundante y sobre ellos, y ellos no tienen agua, no tienen sombra, pero en realidad en los lugares o las etapas donde ellos estuvieron caminando, donde el Eterno los iba llevando, eran lugares donde sí habían árboles. Y el olivo tiene una característica que es un árbol que crece en condiciones áridas. Esto nos lleva a pensar que cuando el Eterno le da la orden a los hijos de Israel a que trajesen el aceite, en el área tuvo que haber estado esta clase de provisión. Porque el Padre no te va a pedir algo a ti que no haya una provisión cerca. Esto nos da a nosotros entender que cuando ellos reciben esta instrucción, donde ellos estaban colocados, tenía que haber cultivo o árboles de olivo para que ellos pudieran cumplir con el mandamiento. Amén. ¿Estamos aquí? Muy bien. Lo próximo que vamos a estar hablando es acerca del aceite, el aceite que el Padre pide para que ellos pudiesen, Aarón y sus hijos, pudiesen hacer el servicio diario del encendido de la menorá como parte del servicio dentro del tabernáculo. El olivo y el pueblo de Israel. Esto es una comparación, familia. Se destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel, como el aceite de oliva, que es el más selecto de todos los aceites. El pueblo de Israel es la más santa de todas las naciones. Así que de la misma manera los hijos de Israel purifican, o cuando se purifican, debería yo decir, sus corazones y se vuelven al Eterno cuando están bajo presión. No se puede imaginar usted la historia de nuestro pueblo. Cada vez que ellos decidían ser obedientes, ellos eran bendecidos. Pero cuando ellos eran desobedientes, el Padre utilizaba las naciones enemigas como su instrumento para hacerlos volver a él. Y no es casualidad, familia, de que cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por adversidades, nosotros nos sentimos como si nos estuvieran exprimiendo, machacando, y nosotros a veces no entendemos que es que estamos siendo procesados. El Eterno tiene sus propósitos y sabe lo que hace. Así que cuando Israel estaba bajo presión de parte de las naciones,
era que el Padre los estaba purificando, como se hace el primer exprimido del aceite de oliva, que era que no podía tener sedimentos, tenía que ser puro, bien puro. Así que el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devastada por las naciones y perder su identidad. Y si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así que el pueblo de Israel, que cumple la voluntad del Eterno, hace la misma función del aceite. Se eleva por encima de los demás pueblos y mantiene un estatus de santidad. Como el aceite sirve para iluminar el mundo, así la sabiduría que radiaba a través del templo iluminaba al mundo entero. Es una comparación bien hermosa para que nosotros podamos entender el por qué el Padre utiliza el aceite de oliva. Nos hace recordar las palabras de nuestro Mesías en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos 14 al 16. Yeshua nos dice a cada uno de sus discípulos y nos compara específicamente con la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. ¿No le parece interesante las conexiones que nosotros hemos podido hacer hasta ahora en cuanto al aceite de la menorá y lo que tipificaba la menorá y cómo Yeshua nos eleva porque dice un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder? Podemos hacer la conexión con el monte del templo donde se encontraba la casa de Dios, que estaba elevada y tenía un estatus de santidad mayor que la misma ciudad de Jerusalén. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, sino que la ponen, ¿dónde? Sobre el candelero, para que alumbre a todos en la casa. Este candelero podíamos conectarlos con la menorá, que se hacía el servicio del encendido dentro de la casa de santidad, para que iluminase el recinto sagrado. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Las palabras de Yeshua son constantes en cuanto nos compara: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ambos elementos son elementos que se utilizaban en el servicio del templo. Son nosotros, el Shabbat pasado yo estuve hablando acerca de la porción de Terumá en Roca Eterna y el enfoque que el Espíritu de Santidad puso en mí para traer fue el hecho de que muchos de nosotros salimos de un sistema que se nos enseñó que nosotros somos templos de Dios. ¿Verdad que sí? Pero una cosa interesante, que para que nosotros podamos decir que somos templos del Espíritu Santo, necesitamos preparar un lugar en nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar. ¿Dónde es que el Padre escogió dentro de nuestro ser morar, sino nuestro corazón? Todo comienza con una actitud de corazón. Y cómo es que nuestro corazón debe estar circuncidado, que esto es un proceso diario, para que entonces esa presencia more en nosotros y podamos nosotros radiar la luz de Él, no nuestra, sino la luz del Eterno ante las naciones, cumpliendo así las palabras de nuestro Mesías en Mateo 5, 14 al 16. Juan 8:12, Yeshua le habló de nuevo y dice: yo soy la luz del mundo. Y él se compara con la menorá. Todo el que me siga no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Conectándolo nuevamente con los elementos que estaban dentro del tabernáculo. ¿Cuál es el enfoque principal de esta parashá? ¿O cuál es el enfoque que el Padre quiere que nosotros entendamos a través de los elementos que él instruyó a Moisés y al pueblo de Israel a construir? Porque esta es la faceta número 1
en estas porciones. Y no es casualidad que el libro de Éxodo dedique 5 parashot que hablan acerca del tabernáculo. Si el libro, la gran mayoría del libro de Éxodo habla acerca de la morada, la casa de santidad, los elementos. Entonces nosotros deberíamos entender el por qué él le dijo a Moisés, hazme un santuario, hazme una casa, hazme un tabernáculo, porque tiene 2 funciones. Primeramente, él le dijo a Moisés, yo quiero morar entre ustedes y en ustedes. Y es interesante notar que cuando, en el primer siglo, cuando la presencia de Adonai, antes de que se destruyese el templo, la presencia de Adonai abandona el templo con Israel en las naciones, en el exilio, en la dispersión. Los servicios seguían, se hacían los mismos servicios y los elementos continuaban funcionando, pero la presencia de nuestro rey estaba entre la dispersión con el pueblo de Israel. Entonces hay una profecía que habla acerca del retorno de la presencia de Hashem, cuando su casa, el templo, sea reconstruido nuevamente, puesto que si la presencia de Hashem dentro del templo se convierte solo en una estructura, pero cuando su presencia permea dentro de la estructura, se convierte en la casa de la presencia, en la casa de santidad, en esa estructura donde hay un nivel de santidad mucho más alto. Y aunque muchas personas deducen que una estructura hecha de manos de hombre no puede contener la presencia de nuestro rey, pero y entonces nuestros cuerpos, porque se nos promete y se nos dice a nosotros que somos el vehículo de la presencia o de la morada o del espíritu de santidad. ¿Cómo nosotros podemos explicar esto? ¿Cómo el rey del universo, que su santidad es mucho mayor de la que podemos nosotros imaginar, escoge vasos de barro, vasos que teníamos deshonra, nos sube nuestro estatus de santidad, nos da una identidad, nos conecta con su convenio y escoge entonces decir, quiero morar en ti. ¿Cuál es el enfoque principal de estas porciones? Los hijos de Israel tenían la responsabilidad primeramente de hacer la preparación del aceite. Eso me indica a mí que dentro del pueblo habían personas que sabían este procedimiento. Estas personas que conocían el procedimiento de extraer aceite, yo no sé cuántos de ustedes saben el procedimiento o conocen cómo hacerlo. Si te trae una cesta de aceitunas, ¿conoces tú el proceso? Yo no lo conozco. Pero dentro del pueblo de Israel habían personas con estas habilidades y con estas capacidades, y ellos tenían la responsabilidad. Oyeron la instrucción y dijeron, voy a rendir mis talentos para este proyecto. Es como cuando hay una compañía de arquitectos que se le presenta un proyecto. Mira, yo quiero este proyecto y tú eres responsable como arquitecto de hacerlo realidad. ¿Cuál es el proceso? Bueno, la persona que quiere contratar esta compañía de arquitectos, pues les hace una propuesta, lo que en inglés se llama un proposal. Luego que el contratista, ellos se reúnen con los ingenieros y con los contratistas para entonces pedir un precio. Los contratistas tienen un estimator, un estimador, que ellos preparan una propuesta. Y así todas las personas que van a estar envueltas en este proyecto. Cuando entonces el cliente acepta la propuesta, hay una firma. Y luego que hay esa firma, entonces se hace la fase 2, que es la fase del diseño. Que esto fue lo que se le mostró a Moisés. Y entonces Moisés se le dio un plano. Y este plano o este patrón estaba sellado
y estaba aprobado, porque todos los planes aquí terrenales, cuando tú los vas a someter a la jurisdicción para que te den el permiso de construir, tienen que tener dos sellos: el sello de la firma de arquitecto y el sello de los ingenieros. ¿Por qué los dos sellos? Importante, porque el ingeniero es responsable de revisar que todas las especificaciones del plano están en acorde con el diseño que se les había presentado en la propuesta. Y esto lo puedo decir porque yo trabajo para un contratista. Conozco el proceso. Luego que entonces se someten los planos, que por ende tienen la firma y tienen los sellos, la jurisdicción los revisa y se le dan a un plans examiner, un examinador que revisa los planos. Ellos dicen, aprueba el proyecto, entonces pasamos a la próxima fase, la fase de la construcción. Esta porción es la fase de revisión para construcción. Ahora estamos entendiendo. El aceite era el que mantenía la llama encendida perpetua y continuamente dentro del lugar santo. Se escoge un personal específico. Nadie más podía tener esta responsabilidad. El Eterno escoge a Aarón y a sus hijos. Y ellos eran responsables de aplicar el aceite que era traído diariamente a la menorá. Que esto nos deja saber a nosotros que dentro del pueblo, las personas que habían escuchado la instrucción y el llamado y rindieron sus talentos, eran responsables de que diariamente proveyeran lo que el proyecto de hacer el tabernáculo necesitaba. Si había una familia dentro de las tribus de Israel que era experta en hacer el aceite, esa familia era responsable de proveer diariamente la cantidad de aceite que se necesitaba para el encendido de las lámparas. Si esa familia fallaba en su provisión, ¿qué iba a pasar? El servicio se interrumpía. Esto nos da a entender a nosotros una idea de que todo Israel o las tribus de Israel escucharon la instrucción en la porción de Terumá, pero no todos estuvieron dispuestos a meter mano, como decimos nosotros, a trabajar y decir, voy a seguir proveyendo, voy a seguir trabajando, voy a seguir aportando. Y esto nos debe a nosotros hacer un despertar, familia. Se lo digo a los que están presentes y se lo digo a los que están conectados. ¿Por qué? Una de las cosas que el pueblo de Israel no hizo durante la fase de la construcción, ¿quieren saberlo? Sí. No se quejaron. Trabajaron como una sola entidad. Durante el plano o el proceso de construcción de la morada santa, todo el mundo trabajó en unidad. Todo el mundo sabía lo que se necesitaba hacer. Las personas que el Espíritu de Santidad escoge para ser los responsables de las confecciones de las cosas sagradas, los demás que traían el material, ellos sabían lo que se tenía que traer. No decía, mira, tráeme esto y él fallaba. No, todo el mundo que tenía un corazón dispuesto para trabajar, lo hizo de buena voluntad. Esto nos da un ejemplo a nosotros, el cuerpo de Mesías hoy en día, que nosotros necesitamos entender que para que la presencia del Eterno permee en nosotros, tenemos que dar ejemplo a las naciones, tenemos que dar ejemplo al mundo de que dentro del mundo que está en oscuridad, hay un pueblo que puede reflejar la verdadera luz. Cuando nosotros obramos en unidad. Fíjense la forma como estamos desarrollando el estudio de hoy. Estamos aquí aprendiendo. Éxodo capítulo 28, los versículos 1 y 3, dice la siguiente forma. Y aquí es... ¡Ay! Me perdí. Espérate. Vamos para atrás. Dice, llamarás a tu hermano Aarón
y a sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti. Interesante. Lo hace en público, no lo hace en privado. Y dice, para que me puedan servir como sacerdotes. Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Hashem, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos, esto es clave, a todos los artesanos a quien yo he dado un espíritu de sabiduría. A veces las personas por falta de estudios no entienden que el espíritu de santidad estaba envuelto en esta construcción. Si estaba envuelto desde el libro de Génesis, ¿qué nos hacen pensar a nosotros de que su obra no iba a estar activa dentro de la construcción de la morada santa de nuestro rey? Así que dice el versículo 3 importante, a todos los artesanos, o sea, que yo he dado espíritu de sabiduría, eran todos los artesanos, quizás de entre la gran mayoría de los artesanos había un remanente que el espíritu de santidad les da un espíritu de sabiduría y él los escoge para este proyecto de honor, de hacerle las vestiduras al sumo sacerdote, porque dice aquí el Eterno mismo que él los ha apartado para sí, para que me puedan servir en el oficio de el sacerdocio. Así que los levitas ayudaron a servir como un recordatorio para el pueblo. Bíblicamente, Israel es llamado para ser una nación santa. Y el deber de los levitas era que tenían que enseñar e instruir al pueblo en relación con las cosas santas. Eso era parte de su trabajo. Por tanto, ellos tenían que ser entrenados dentro de las leyes, dentro de la Torá, porque el pueblo tenía que venir al levita para poder conocer la diferencia entre lo que era santo y profano. So, Levíticos 10 y 11 dice, para que ustedes, primeramente, ellos necesitaban, los levitas necesitaban aprender ¿de dónde? De la Torá. Por eso era que necesitaban estar 7 días apartados, porque necesitaban ser preparados e instruidos, para que ustedes distingan entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes enseñen. Los levitas eran no tan solamente sacerdotes y ayudantes de los hijos de Aarón, sino también eran maestros de la Torá, porque dice claramente aquí, le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Hashem les ha dicho a ustedes por medio de Moisés. So, el entrenamiento que los levitas y los hijos de Aarón necesitaban tener era una preparación interna. Hemos escuchado dentro del campamento anterior, yo soy levita, especialmente si eres parte del ministerio de adoración. ¿Cuántos lo han escuchado? Yo sé que ustedes lo han escuchado también. Somos levitas. ¿En serio que somos levitas? Oh, Dios mío. Identificarte tú como un levita tipifica que tienes que vivir una vida extremadamente con un standing que te sobresalga. No es que estés flotando en las nubes tratando de ser el más santo, no es eso, sino que como leímos aquí en Levítico, los levitas, los hijos de Aarón, necesitaban conocer los estatutos de Hashem para poder instruir al pueblo cuando había una pregunta en cuanto a la inmundicia, a la impureza, a qué era limpio y qué no era limpio. Pregúntele a un levita hoy en día que se dice llamar levita porque pertenece a un ministerio de adoración, si conoce lo que es santo, si conoce lo que es profano, si conoce lo que es inmundo o conoce lo que es limpio, bíblicamente hablando. Por falta de información muchas veces cometimos errores y uno de los errores era
Créame que yo lo he escuchado, porque he pertenecido a ministerios de adoración, inclusive he conocido personas que se dicen llamar levitas en mi pasado. Conociendo ahora el standing que este personal escogido tenía que reflejar al pueblo, ellos fueron llamados para estar más cerca. Yo quiero que ustedes se memoricen esto, familia. Ellos fueron llamados, ellos fueron ungidos, ellos fueron comisionados para estar más cerca de las cosas santas, de la presencia del Eterno, que el resto del pueblo. Eso quiere decir que eran el personal más cerca. Tenías que vivir una vida verdaderamente que te identificara con tu llamado. Wow. Newsflash, people. Eso cala hondo. Cuando nosotros leemos esto y decimos, el libro de Levítico, eso es para los sacerdotes, en serio. No, familia. El libro de Levítico, si nosotros nos diéramos la oportunidad de poder estudiarlo desde la perspectiva legal, usted sabe cuántas lecciones nosotros podríamos sacar del libro de Levítico, que no tan solamente es para los sacerdotes. ¿O acaso la escritura no nos ha dicho a nosotros que el Padre nos ha separado como un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio y reyes? No es que nosotros seamos levitas, es que necesitamos entender la función que ellos llevaban para entonces operar con el rol y función que el Padre le ha dado al pueblo de Israel. Llevar una vida santa, llevar una vida con restricciones. Y esto no muchas personas les gusta escuchar, pero es un proceso. Es un proceso, no es obligado servir a Dios. Pero cuando tú juras fidelidad y lealtad a Dios, es tu deber obedecer. Y mientras tú vayas caminando y te des la oportunidad de entender la escritura, entonces el Espíritu de Santidad hará la obra en ti para que tú puedas ver qué necesitas hacer para llevar una vida moralmente limpia, saber discernir entre lo bueno y lo malo, saber discernir y distinguir qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere que cambie, qué es lo que a él le desagrada a través de la escritura. Y ese es el proceso en el que todos estamos en estos momentos. Y no es que seamos levitas ni seamos sacerdotes, sino el hecho de que es un llamado a santidad, a consagración, porque Israel completo fue llamado a ser una nación santa. Y si tú has levantado tu mano derecha y has juramentado, como se hace en las cortes, como se hace en un proceso de ciudadanía, legalmente hablando, que se levanta la mano derecha aquí en este país y tú haces una juramentación legal. Y tienes que saber lo que estás diciendo. Tú no puedes dejarte llevar por emociones. Cuando tú quieres obtener la residencia y la ciudadanía de Estados Unidos, tú tienes que estudiar el manual que te dan. Y tienes que saber contestar. Y tienes que saber que estás entrando en una identidad totalmente diferente a lo que tú estabas viviendo en tu país. Es lo mismo. Necesitamos entonces conectar nuestra identidad con la identidad que el Padre nos ha dado cuando juramentamos fidelidad a este convenio. Rol y función del Cohen. Me encanta esta lámina. Me encanta el hecho de que la serie de Moisés los 10 mandamientos dedicó tiempo para mostrarnos bíblicamente lo que el libro de Éxodo, lo que el libro de Levítico y Números relatan, porque muchas personas captan visualmente y lo leen en la escritura y no se imaginan cómo. ¿Cuál era la función y el rol de el Cohen? La tarea del sacerdote era el mantenimiento de los lindes. Interesante. Es distinguir una cosa de otra y aplicar las reglas apropiadas para seguir y separar, distinguir para luego instruir. Y lo que estamos viendo en la lámina para aquellas personas que no están familiarizadas es el hecho de que Aarón y sus hijos fueron escogidos por el Eterno
y fueron comisionados para hacerse cargo de las cosas sagradas. Nadie más tenía ese trabajo y labor, solamente Aarón y los hijos, para que entonces el resto del personal pudiese cargar las cosas sagradas como el Eterno lo comisionó en la Escritura. Esto es lo que está pasando. Y se lo voy a decir bien boricua o bien puertorriqueñamente hablando. Si no es tu rol, no es tu función, no trates de hacerlo. Ahí lo dejo con esa. Función y rol de sacerdote. Libro de Ezequiel, capítulo 44, los versículos 23 y 24. Los explica bien claramente. Dice, ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y profano y habilitarlos para reconocer entre lo limpio e inmundo. Y dice, serán jueces de sangre. Por eso en la corte judicial en Jerusalén, que era la corte mayor de 71 miembros, 23 de los miembros eran sacerdotes, porque estaban instruidos para ejecutar juicio en casos civiles y en casos legales y en casos que tenían que ver con las cosas sagradas y santas, y rendirán decisiones conforme a mis estatutos, porque ellos estaban familiarizados con la Torá. En todas mis festividades guardarán mis mandamientos y regulaciones y guardarán mi Shabbatot Kadoshim. Esto era parte del rol y función de lo que eran sacerdotes. Son los que se llaman a ser sacerdotes hoy en día. Consideren lo siguiente: conoces los reglamentos y los mandamientos que tienen que ver con las cosas sagradas, con las fiestas, con los mandamientos, con las regulaciones, con las restricciones y con lo que tiene que ver con Shabbat. Te la dejo con esa. Pondering in. Así que como parte del pueblo santo, se supone, ahora vamos a ponerlo a nosotros. Somos parte de un pueblo santo. No sé, quizás hayan personas nuevas, pero somos parte de un pueblo que hemos sido conectados y nos han dado la identidad del pueblo de Israel, según el convenio que juramentamos con el Eterno. Se supone que sepamos discernir en nuestra vida personal los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestros pensamientos están divagando y se están desviando, ¿cuál debe ser nuestro proceder? Cuando las intenciones de nuestro corazón no son buenas, ¿qué es lo que tenemos que hacer si somos llamados un pueblo santo? Hebreos 4, 2 y 13 nos dice, miren, la palabra de Hashem está viva, está obrando y es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu. Wow. O sea que cala profundo. Y las coyunturas se encuentran en los tuétanos y es rápida para juzgar las reflexiones internas y las actitudes del corazón. Delante de Hashem no hay nada creado que esté escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Muchas veces nos justificamos nosotros mismos y nos decimos, yo soy así, yo no voy a cambiar. O no, o vamos un poquito más allá, decimos, Dios me hizo así. Dios no nos hizo así. Nosotros adoptamos malos hábitos y costumbres a través de nuestro crecimiento y somos personas que necesitamos ser reestructuradas. Y no podemos escondernos delante de nuestro Creador. ¿Quién puede? Si Él conoce nuestras intenciones, Él conoce lo que está aquí y conoce lo que está aquí. ¿Sabes cuál es la mayor distancia que hay para nosotros obedecer a Dios? ¿Quieres saberla? ¿Tú quieres saber cuál es la distancia mayor para poder obedecer a Dios? ¿Lo quieres saber? Esta y esta. Mente y corazón. Esta. Fíjense, no hay mucho. Esta es la distancia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que ponemos las excusas y nos justificamos por nuestras propias imperfecciones cuando necesitamos
cambiar, fíjese como dice el versículo, reflexiones internas y actitudes de corazón. Dije al principio de la enseñanza, a ver si alguien se acuerda, que el Shabbat pasado yo estuve hablando acerca de la actitud del corazón. Cada uno de nosotros que estamos ahora ascendiendo hacia las fiestas, que ya pronto vamos a ascender para Pesaj, necesitamos hacer una autoevaluación. ¿Dónde está o cómo está nuestra circuncisión del corazón? Porque las cosas santas, como son las festividades sagradas, son citas divinas, tiempos de encuentro, que el Padre convoca a su pueblo para compartir nuestra relación con nuestros hermanos como parte del pueblo de Israel, refleja la relación que tenemos con él. Si nuestra relación como comunidad, y estoy hablando generalmente, no está sana, nuestra relación con el cielo no está bien, porque se supone que somos un pueblo santo. Se nos ha llamado a mayor compromiso de santidad. Y créame que muchas veces dentro de las tribus de Israel, y lo vamos a ver en la historia, lo vamos a ver en las porciones, habían roces. Pero la misma palabra dice, ¿cómo es que se pule el hombre con otro hombre? El Eterno a veces utiliza a las personas que no nos caen muy bien. ¡Auch! Para pulirnos. No sé cuántos de ustedes han tenido esa maravillosa experiencia. Eso no pasa aquí. Pero es parte de nuestra estructuración. Entonces vamos a movernos. Deuteronomio 32, 28 y 29 nos dice, ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Si ellos fueran sabios, estas son las palabras del Eterno, lo pudieran discernir, que reserven estas cosas para el tiempo venidero. Proverbios 12, 14 y 15. El alma del hombre puede ser saciada del buen fruto de su boca, y a uno la recompensa de sus labios le será dada. Pero los necios están correctos en sus propios ojos. Pero los sabios, ouch, escuchan con atención el consejo. No hay más malo que una persona, un creyente en Yeshua, que no tenga un espíritu enseñable, que no acepte corrección, que no quiere escuchar consejo. Fíjense cómo la palabra los compara. Dice los necios. ¿Por qué nos dicen necios? Porque muchas veces atentamos contra la misma sabiduría divina y creemos que estamos correctos en todo. Si somos seguidores de Mesías, necesitamos reflejar humildad, porque acuérdese que el hombre se fila con otro hombre y a veces en nuestra vida cotidiana, tal como cuando Israel desobedecía que el padre mandaba a las naciones paganas para hacer esas avispas para volverlos a él. Muchas veces nosotros somos picados por esas avispas para que nos tornemos al Eterno. Seamos sabios y no tengamos falta de discernimiento. Zacarías 6, 12 y 13. Y dile, Hashem Haleón dice, he aquí el hombre cuyo nombre es Semaje, retoño. Él retoñará desde su tallo y reedificará el templo de Hashem. Él recibirá poder y se sentará, reinará sobre su trono. Habrá un cohen a su mano derecha y un consejo apacible será entre ambos de ellos. Dentro de los reyes o del reinado de los reyes de Israel, el rey siempre tenía personas que estaban relacionadas con el personal autorizado para estar en el templo o en el tabernáculo.
el cohen o el sumo sacerdote, y siempre tenía el consejo de los hombres sabios y de profetas. Y vamos a hablar un poco acerca de estos roles en unos cuantos minutos. Job 12, 2 y 13. ¿Está la sabiduría solamente en los ancianos? ¿Discernimiento solo con larga vida? Con Elohim está la sabiduría y el poder. Él tiene buen consejo y entendimiento. Las vestiduras sacerdotales los distinguían de todos los demás. Sin embargo, el personal solamente podía usarlas dentro del recinto sagrado. Esto es una instrucción de parte del Eterno. Éxodo 28, 2 dice: harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Hashem, que expresen dignidad y esplendor. Kavod y tipará. Salmo 132, 9. Sean tus sacerdotes vestidos de justicia y griten de alegría a tus santos. El sacerdocio fue establecido para que fueran mediadores para Israel. Como les dije ahorita, ellos eran el personal encargado de estar más cerca de la presencia del Eterno, porque ellos representaban al pueblo ante Hashem. Sus vestiduras, que era el uniforme cuando ellos estaban en el servicio diario, hicieron que el pueblo los reconociera a ellos como sus representantes y la autoridad que llevaban como portadores de ser la imagen de Hashem. Las confeccionarán cubriendo los sacerdotes y tenían que estar llenos del espíritu de sabiduría. Las personas que hacían estas vestiduras fueron investidos con el Espíritu Santo. Éxodo 28:3 lo valida. Habla a todos los artesanos a quien yo he dado un espíritu de sabiduría y a los hacer las vestiduras de Aarón, que es apartado para mí. Eso era una responsabilidad grande. La vestimenta que usaba Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando ministraba el lugar santo, sin ellas sería negligente. O sea, imagínate tú que tú estás trabajando en una compañía que es obligatorio que tú lleves un uniforme y tú te presentes como tú quieras. Porque te levantaste creativo. Vamos a decirlo así, te levantaste creativo en esa mañana y te presentaste, no te dio tiempo de lavar el uniforme. ¿Qué te van a decir cuando te presentas a la compañía? Ahí está la puerta, vete, cámbiate o no venga. De la misma forma, los sacerdotes necesitaban tener su uniforme en orden, porque no podían ellos estar dentro del recinto sagrado con unas vestiduras comunes. Las vestiduras comunes, ellos se la ponían cuando terminaban su servicio. Dentro del área del templo había un área específica con un personal asignado específico que vestían a los sacerdotes. Cuando terminaban su trabajo, ellos se vestían con sus ropas comunes y se iban a su casa. Ellos no podían salir al pueblo fuera del recinto sagrado con las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué no? Porque esas vestiduras llevaban un estatus de santidad. Entendamos esto, familia. Número 18, 5 al 7 dice: tú tendrás a cargo todas las cosas kadoshim y del altar para que yo no haya ira contra los hijos de Israel. Pero yo he tomado a tus hermanos los levitas. Esto es la orden del Eterno hacia Aarón. Y le dice: te he entregado a los levitas dentro de los hijos de Israel y ellos han sido dados como ofrenda a Hashem, para que ellos puedan hacer el servicio en el tabernáculo del testimonio. Tú y tus hijos contigo ejercitarán sus prerrogativas y deberes como sacerdotes, referente a todo lo que tiene que ver con el altar y dentro del velo. Yo confío el servicio requerido de los sacerdotes a ti. La persona no autorizada que trate de hacerlo será puesta a muerte.
So, si un levita se levantaba creativo y quería hacer la labor de uno de los hijos de Aarón, ¿qué iba a pasar? ¿Quién le daba muerte? El mismo Hashem. Porque es un decreto que no puede ser cambiado ni violado. Y esto nos da a nosotros una idea del nivel de responsabilidad que el Padre requería de ellos como este personal escogido para hacer esta función. Las vestimentas sacerdotales portaban la santidad del Eterno. Y aquí podemos validar lo que yo les acabo de explicar. Porque nadie me preguntó ¿y dónde está eso en la escritura? Pero yo se lo voy a mostrar como quieran. Ezequiel 44, 17 al 19. Una vez que ellos entren por la puerta del patio anterior, usarán ropas de lino, o sea, su uniforme. No usarán ninguna lana mientras sirvan en las puertas del patio interior o dentro de la casa. Usarán turbantes de lino en sus cabezas y calzoncillos de lino en sus cuerpos. Y no usarán nada que los haga sudar, como yo estoy haciendo en estos momentos. Antes de salir del pueblo, en el atrio exterior, se quitarán las ropas en las cuales ministran y las pondrán en los aposentos kadoshim y se pondrán otras ropas, o sea, su ropa común, para que no transmitan su santidad al pueblo por medio de sus ropas. Aquí está el versículo de que validamos que había un área asignada en el templo específicamente para que ellos se cambiaran sus vestimentas. Prendas de gloria, belleza, dignidad y majestuosidad. Fíjense que aquí ahora vamos a aplicar estas vestimentas sacerdotales, las vamos a presentar desde otra perspectiva. Una explicación interesante presentada por el rabino Abraham Sofer y dice, uno es recordar a la persona que la usa, que es una persona especial en un estado especial. Estamos hablando de sumo sacerdote. Y esa persona no debe violar las altas expectativas del oficio que posee. Esto se aplica a la compañía que la persona mantiene. Ahora, let's take it home, people. El lenguaje que usa, las acciones que realizan, los valores que cumplen y todos los demás aspectos de su vida diaria. O sea, vamos a ponerlo en español bien básico. Aarón, cuando estaba fuera del recinto sagrado, sus hijos, cuando estaban fuera del recinto sagrado, los levitas, cuando estaban fuera del recinto sagrado, tenían que cuidar con quienes ellos se asociaban. Dice la escritura, hay un versículo que dice que las malas compañías que corrompen y dañan las buenas costumbres. Y hay una oración en el Sidur bien específica que dice, aún sea un hijo de convenio o de la alianza. So, ellos tenían que cuidar con la compañía con quien ellos se asociaban, tenían que cuidar qué clase de lenguaje ellos usaban, o sea, la manera en que ellos trataban con las demás personas y las acciones que realizaban. ¿Por qué? Porque aunque no tenían las vestiduras de santidad, eras parte de un personal que se te había adjudicado un privilegio santo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Porque esto nos aplica a todos. Somos parte de Israel, una nación que fue llamada a portar la santidad del rey al mundo. Otros esperan que tus estándares sean serios y deberían saberlo y vivir de acuerdo según ellos. Si tú eres santo aquí, tenías que ser santo afuera. Si nosotros como comunidad, que somos llamados santos como pueblo, en Shabbat, en la fiesta, somos y nos comportamos bien aquí, nos amamos, nos besamos, bromeamos, nos tratamos bien. Cuando salgamos de nuestro entorno de santidad, como lo es el tiempo de Shabbat, entonces necesitamos también portar ese mismo nivel fuera al mundo. Por eso les recalqué las palabras de Yeshua. Cuando dijo, ustedes son
la luz del mundo. Somos llamados a aportar y reflejar la luz que en este caso refleja gloria, belleza, dignidad y majestuosidad. ¿Cómo lo ven? La otra razón es que los demás reconozcan que se trata de una persona a quien se debe respetar y venerar. El sumo sacerdote era una persona dentro del campamento de Israel, que Israel sabía quién era el sumo sacerdote. So, tenían que rendirle respeto al sumo sacerdote, porque era el que el Padre escogió para representar a Israel dentro de su presencia. Por supuesto, respetamos a una persona por lo que hacen, no por la oficina o el oficio que tienen. Pero la oficina o la posición en sí, en este caso, el sumo sacerdote, sea un funcionario de gobierno, sea policía, sea rabino, maestro, etcétera, merece respeto. Merece respeto. Incluso si no tiene respeto por la persona como individuo, debe tener respeto por su estado. So, las prendas de vestir del sumo sacerdote nos están haciendo a nosotros, o no, nos recuerda a nosotros que la forma en la que hablamos, los chistes que contamos, la voluntad de seguir una dirección, la ayuda que nosotros brindamos a otros, los privilegios, las restricciones que ellos tenían, se ven afectadas por la posición que ellos tienen, además de otros factores como nuestro afecto o la falta de afecto por ellos, nuestros sentimientos acerca de quiénes somos. Nunca habían visto las vestiduras sacerdotales de esta perspectiva. Apuesto que no. Siempre estamos enfocados, pues mira, esto es aquello, y eso es bueno aprenderlo. Pero escogí esta perspectiva, familia, porque es importante que nosotros conozcamos todas las mediciones, todos los edificios. Esta es la puerta, quién entraba allí, que si el altar estaba hecho de este metal. Eso es bueno conocerlo, porque a mí me encanta el estudio del templo. Para eso voy a las conferencias del templo todos los años, no para llenarme de conocimiento, sino para también poder ver otras perspectivas en cuanto a la santidad que el Eterno requiere de su pueblo de Israel. Éxodo 29:1 dice, para dedicarlos como Kadosh a ellos, para ministrarme a mí. Aquí es que vienen los profetas en juego. ¿Sabía usted, y los que me están escuchando, que la gran mayoría de los sacerdotes eran profetas? ¿Por qué? Porque ellos estaban cerca de la presencia de Hashem. Solo los sacerdotes representaban al pueblo ante el Eterno. Y los profetas comunicaban el mensaje de Dios al pueblo. Lo primario, ser un intermediario en el nombre del pueblo. Y para que Hashem fuese su Elohim y para que hubiese una adoración adecuada, el pueblo necesitaba este tipo de funcionarios que pudieran tener acceso a Hashem y pudieran proporcionar adoración y el servicio necesarios a Hashem dentro de su lugar de residencia, dentro de la casa de santidad, donde su presencia permeaba dentro del campamento. Si bien los profetas a menudo eran reformistas e individualistas, los sacerdotes estaban más institucionalizados. La palabra se me enredó, o sea que tenían autoridad, vamos a ponerlo así, y asociados con tradiciones permanentes. Por eso es que la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría de los profetas fueron sacerdotes. Hebreos capítulo 8, los versículos 1 al 5, y ya estoy casi terminando. Aquí el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo es que nosotros tenemos un sumo sacerdote como así ha sido escrito. Y él se sienta a la mano derecha del trono en el cielo. Allí sirve en el lugar Makon Kadosh, que esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Hashem
y no por seres humanos, porque todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este sumo sacerdote también tiene que tener algo que ofrecer. Ahora bien, si él estuviese en la tierra, ¿y de quién se está refiriendo aquí a este él? A este sumo sacerdote en el cielo. Nuestro Mesías Yeshua. Puesto que Hebreos capítulo 8, 9 y 10 están hablando acerca del contexto en Yom Kippur. Muchas personas no conocen esto y utilizan estos textos fuera de contexto para decir que el sacerdocio establecido por Dios de los levitas ya no está en función. Que ahora Jesús o Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Pero fíjese lo que dice aquí, que si en el verso 4 dice que si él estuviese en la tierra, ni siquiera sería cohen. ¿Por qué? ¿De dónde salió Yeshua? ¿De qué tribu? ¿De dónde salieron los sacerdotes? Entonces, ¿quiénes tenían la autoridad en la tierra para presentarse delante de Elohim en el recinto sagrado? De la tribu de Leví, no Judá. A Judá se le encomendó el reinado, no a Leví. So, tenemos que ser un poquito más razonables cuando leemos la escritura, porque muchas personas dicen, viste, que ya no hay más sacerdotes, porque dice, puesto que ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá, pero los que ellos están sirviendo son una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moisés estaba listo para erigir el tabernáculo, Hashem le advirtió, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, Moisés no podía alterar el plano, el patrón, el modelo del tabernáculo ni de la morada santa. So, ¿cuál fue el impacto del sacerdocio en medio de ellos diariamente? Ellos hicieron una diferencia. Fíjense que ahorita leímos algo interesante. Ahorita leímos en el libro de Ezequiel y en el libro de Levítico que ellos tenían la función de ayudar al pueblo a distinguir qué, lo santo, lo profano, lo limpio y lo impuro. Esto también tiene y se trata en la esfera de la moralidad, no tan solamente espiritual. So, usted sabe que Israel siempre fue un pueblo que se distinguía por ser de dura cerviz. Todas las tribus, siempre había personas bien creativas, como lo hay dentro del cuerpo de Mesías también. O sea que en todo lugar hay personas creativas. Y cuando digo personas creativas, me estoy refiriendo a personas que les gusta ir un poquito más allá de la línea que no deben de cruzar. Y esto nosotros necesitamos entender que cuando hablamos de moralidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? El área íntima, ¿verdad? Pero moralidad conlleva aún más allá de lo íntimo. ¿Sabes que cuando tú eres una persona, ¿cómo se dice? Íntegra. Esa es la palabra que quiero utilizar. Si tú eres una persona íntegra, eres considerada una persona moral. Si tú eres una persona que se caracteriza por buenos valores y te comportas de una forma justa, eres considerado una persona que tienes una buena moral. Pero si tú no vives de acuerdo a los estándares de la escritura, entonces te consideras una persona inmoral. ¿Por qué? Porque dentro de la esfera de la santidad que nos lleva a la esfera de la vida, conlleva deshacerte de todo aquello que contamina tu templo, donde la morada del Eterno se supone que esté en ti. Por eso es que vez tras vez las palabras del Mesías, vez tras vez las escrituras de los discípulos de Yeshua, o sea, las cartas apostólicas, especialmente la carta de Santiago, Jacobo, dice que necesitamos nosotros desechar todas clases de inmoralidades. Y aunque tiene que ver también con la parte íntima, no voy a decir porque aquí hay niños,
pero tiene que ver con aquellas cosas que contaminan nuestra santidad, cosas que pueden afectar nuestra conexión con el Eterno. Y se nota, familia, yo no sé si usted lo puede discernir, pero se nota cuando una persona está siendo desconectada. Cuando se está desconectando, se nota en su forma de ser, hasta su semblante cambia, su forma de actuar, su postura, su lenguaje, se nota. Peligro. Y ese es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque si nos desconectamos nosotros de la fuente de vida, entonces nosotros mismos nos colocamos en una esfera de muerte y en un lugar de recibir juicio. Y familia, no queremos hacer eso. Queremos reflejar la luz de nuestro Rey en el mundo. Los sacerdotes se enfocaron en la relación entre el pueblo y Hashem, para que ellos pudiesen guardar los mandamientos, y ellos estaban encargados de guardar la santidad del lugar sagrado. Los profetas, ¿cuál era su función? Ellos se centraron en la relación entre personas. Fíjese, en la relación entre personas. Y los sacerdotes supervisaban los rituales, y los profetas daban ética, moralidad, valores al pueblo. O sea, cuando nos estamos desconectando, esa persona que a veces el Eterno manda en función de la conciencia o en función de la voz de su espíritu de santidad, y decir, hey, ese no es el camino, regresa. Porque es que Él nos ama tanto que no desea que nadie se pierda. Y cuando dice nos ama tanto, se refiere a los que hemos abrazado su convenio. Un grupo se preocupaba por la santidad y el otro por la virtud, por la moralidad, por la ética. Fíjese que no se necesita tener un standing de flotar en los cielos para tú ser una buena persona. Pero sí necesitas ser una buena persona para poder reflejar la santidad de tu Rey. Por eso es un requisito de entrada que uno entra al convenio y al reino de Dios, no porque tú eres santo, sino porque tú has ejercido fe en aquel que nos da acceso a la puerta, que es la puerta, Yeshua, nuestro Mesías, que nos da acceso a la santidad de nuestro Rey. Nos entrega un manual de moralidad, de mandamientos, de preceptos, ordenanzas, para nosotros poder entonces elevar nuestro standing y poder entonces lograr esa conexión entre el cielo y la tierra que tanto nosotros anhelamos tener. Eso es lo que significa ser santo. El sacerdocio y su servicio fueron recordatorios constantes para honrar y respetar las cosas santas y dejar que nuestra vida reflejara lo sagrado que habita en nosotros. Debemos estar continuamente conscientes que Hashem, voy a repetir esto, this is have to stop. Tenemos que parar acá, parar de jugar de ser creyentes. Lo voy a decir. Necesitamos tener conciencia de que Dios está en medio de nosotros y en nosotros. Sabemos nosotros el honor y el privilegio que nosotros tenemos. Que el Espíritu de Santidad mora en nosotros para que podamos ayudar a otros, para que también el Espíritu de Santidad pueda morar en ellos. Esto es un honor y un privilegio, amado. Esta es nuestra labor y función como Israel. Al menos otras 3 dimensiones de la vida moral: lealtad y traición. Esto trae tanto caos dentro del recinto sagrado. Respeto por la autoridad y su opuesto, la supervisión, y protegiendo lo sagrado. Esto no lo podemos negociar con nadie, sea nuestra familia, sean nuestros seres amados, sea la madre que te parió o el padre que te engendró. No podemos negociar los valores sagrados. No podemos negociar, sino porque, ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos bajando de standing, en vez de elevarlo, lo estamos bajando, estamos comprometiendo
el nombre, el honor, la reputación del Dios en que nosotros juramentamos fidelidad. Comprometemos nuestros valores y lamentablemente profanamos a la ligera el nombre de nuestro Elohim. Estas son las esferas que necesitamos guardarnos para que así podamos tener una vida moral concreta y sana. Lealtad, respeto y santidad. Necesitamos desarrollar dentro de nuestras comunidades individuos autodirigidos por el Espíritu de Santidad. Crear vínculos de lealtad. No aislarnos. Y esto es difícil, familia, porque muchas veces hemos salido de campamentos que nos han herido tanto, que no queremos saber de nadie, no queremos socializar con nadie, y somos llamados a ser ejad, a ser una entidad. La santidad que nos une es más alto que nuestra justicia, que nuestra moralidad, que nuestro pensamiento. Y lo sagrado es donde nos damos cuenta de lo que es más grande que nuestra propia voluntad. Así que cada vez que nosotros nos reunimos, como lo estamos haciendo hoy, y los que están conectados con nosotros, que espero que se estén edificando de esta enseñanza, nosotros cuando nos reunimos en los tiempos sagrados como el Shabbat, todos aprendemos unos de otros. Porque nos edificamos mutuamente cuando cantamos, cuando hacemos las oraciones, cuando oramos en nuestro tiempo de oración en privado, cuando me gozo con un testimonio, cuando tú puedes compartir esa alegría con tu hermano o alegrarte de una bendición que ellos han recibido. Nos estamos unificando y estamos protegiendo la santidad entre nosotros. Cuando tengamos una buena comprensión de lo que conlleva ser santo, esto va a fortalecer las cualidades de lealtad, respeto y sagrado en nuestras vidas. Tenemos que comenzar de adentro hacia afuera. Y el ser humano es un ser humano que tiene muchas inseguridades y muchos complejos. Y más si han estado con traumas no superados. Por eso necesitamos conectarnos a la fuente de vida. ¿Cómo debemos actuar en presencia de un rey? Necesitamos aprender el protocolo real. El templo, el estudio del templo, de la casa de Adonai nos enseña esto. Necesitamos respeto por los límites, los derechos y la justicia. Y sin entender que la vida es sagrada, veremos toda la vida como si no tuviera valor. El altar de incienso, y con esto voy a terminar. ¿Cuántos están gozándose? ¿Estamos aprendiendo? Salmo 141:2 dice: deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Incienso, ketoré, dulce aroma, incienso, perfume. ¿Cuáles deberían ser los ingredientes para que el incienso esté en nuestras oraciones? ¿Quiere que se los muestre? Yes. ¿O ustedes lo saben? Santidad, pureza, compasión, misericordia, esperanza. Por eso es que en el altar de incienso se compara con las oraciones. Y en Éxodo 31:2 habla acerca de el altar de incienso. Revelación 8:3-4 habla de el altar con un incenciario de oro. Y se le dio una gran cantidad de incienso para añadir. Fíjese, aquí hace la conexión. Las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Éxodo 30, algo importante, un recordatorio para Aarón y sus hijos. No ofrecerás incienso extraño sobre él, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de grano. O sea, refiriéndose al altar de incienso. Esto no era un altar donde se traía el sacrificio. Era un altar donde solamente era exclusivamente para quemar incienso. Excepto en el día de expiación, en Yom Kippur, donde se aplicaba la sangre del sacrificio que Aarón hacía primero, mezclada con la sangre
del chivo expiatorio que era para Hashem se aplicaba en las 4 esquinas del altar. Esa era la única función. Esto ya yo lo pensé. Mira, se repitió. Oración como incienso. Si usted y yo no tenemos una vida de oración, no estamos conectándolo con lo divino. Porque la oración es un punto de conexión íntima con Hashem. Es bueno leer las oraciones y hacer el protocolo real con el Sidur. Eso nos ayuda a nosotros a cambiar nuestro vocabulario. Ajá. ¿Sabes? ¿Cuáles son las horas que es mejor para orar? Muy buena pregunta. Porque ya no tenemos templo. Se hacía un protocolo por la mañana y un protocolo por la tarde, 2 veces al día. Y cuando se hacían las fiestas, se añadía un musaf, un sacrificio musaf. Y entonces, pues, nuestros patriarcas y Daniel oraba 3 veces al día. Se hacía este protocolo y se hace protocolo con el Sidur. Cuando usted se consiga un Sidur, vaya al índice y le va a decir las oraciones que se van a hacer diarias por la mañana, las oraciones del mediodía y las oraciones de la tarde. Las oraciones que se hacen en Shabbat, las oraciones que se hacen en Shabbat por la mañana y el Shabbat por la tarde. Las oraciones que se hacen en los días de fiesta. Entonces, el Sidur nos conecta y nos cambia nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque venimos de un lenguaje demandante, donde decíamos yo quiero ahora mismo. Ahora mismo, Señor, yo quiero que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, hazlo. Misericordia. La misericordia de Hashem estuvo sobre nosotros en esos tiempos, específicamente con esta ovejita que está aquí. El Sidur nos conecta y nos enseña el protocolo de cómo presentarnos a nuestro rey, pero en nuestro tiempo íntimo utilizamos el mismo lenguaje y necesitamos desarrollar ese tiempo íntimo donde tú te encierras y tú puedes orar no tan solamente por las necesidades de todo el mundo, porque yo no sé usted, pero a mí me escribe mucha gente, mira, ahora por fulano, prenseo, sutanejo, sino también por tus propias necesidades. Si un creyente no tiene una vida de oración firme, sana y constante, es vulnerable, porque no tiene esa menorá encendida en su vida y no tiene esa conexión íntima con nuestro rey. Y aunque el rey del universo sabe lo que hay aquí y aquí, que muchas veces no lo expresamos, lo que él quiere es que nos acerquemos a él. Y el templo nos enseña esto. Los discípulos de Yeshua le hicieron un request al mismo Yeshua. Le dice, mira, enséñame a orar. Gente que guardaba Torá, porque los discípulos de Yeshua guardaban Torá. ¿O no? La audiencia, la gran mayoría de la audiencia con quien Yeshua interactuó eran personas que guardaban Torá. Eran personas que eran parte del pueblo de convenio. Y sin embargo, le dicen al maestro, enséñame a orar. ¿No cree usted que ellos no conocían el protocolo de la mirada, del Shema y de las oraciones que se hacían? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué ellos le dicen a Yeshua, enséñame a orar? Y tenemos la oración como la que nosotros conocemos comúnmente como Avinu Malkenu, Padre Nuestro. Cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, tu nombre permanezca santo, tu reino venga, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Danos día a día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos lleves a pruebas duras, sino libéranos del perverso. ¿Sabía usted que esta oración del Padre Nuestro es una unidad condensado?
La oración de la Amidad, que está dividida en 18 peticiones, Yeshua las resumió en el Padre Nuestro. Primero se encarga de honrar el nombre de nuestro Rey Celestial, de elevar su honor en el cielo. Luego les conduce a orar por que el reino de Dios se establezca en la tierra. Hay una oración en el Amidad para esto. Y dice que tu voluntad sea hecha como se hace en el cielo, aquí en la tierra. También hay una oración para nuestro sustento diario en el Amidad. Y habla acerca del perdón, que también es una de las oraciones que está en el Amidad. Y una oración de liberación de males, de protección. Esto es lo que está invocando aquí Yeshua cuando les enseña la oración del Padre Nuestro. Es una vida condensado. Y cuando se levanten para orar, si tienen algo en contra de alguien, ¿qué dice Yeshua? Perdónenle, para que el Padre nos perdone a nosotros. Porque si no perdonamos a los demás, Él no nos va a perdonar a nosotros. Una oración contaminada no obtendrá respuesta. Y aquí necesitamos entonces tratar con nuestras relaciones. Claramente la Escritura dice, y se dirige primeramente al esposo, porque se supone que el esposo es el que represente a tu hogar delante de Adonai. Dice, ustedes esposos igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento. A pesar de que su esposa pueda ser débil físicamente, debes respetarla como una compañera heredada del don de la vida. Si no lo haces, cuando te dirijas a mí, tus oraciones van a ser estorbadas. Nuestro trato aquí horizontal entre nuestro prójimo, y aquí Pedro hace la comparación del matrimonio, porque el matrimonio es la primera institución sagrada, el primer convenio que se dio. Si estamos en convenio, o sea, los matrimonios, los que estamos casados, si estamos en convenio, en el convenio sagrado como lo que es el matrimonio, nuestras oraciones, tanto las del esposo y tanto las de la esposa, no pueden estar contaminadas. Y cuando digo contaminación, son las áreas que discutimos anteriormente, que son las causas que estorban que nuestras oraciones sean contestadas. Les dejo con eso para que vayamos ponderando. En Mateo 6:5 también Yeshua nos dice, cuando ores no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. ¿A qué se refiere esto? Era cuestión de que tú tengas un sidur y vayas haciendo las oraciones. ¿Yeshua está condenando, está en contra de esto? No. Yeshua lo que está enseñándonos a nosotros es que mientras nosotros nos presentemos ante el Padre, que nos aseguremos que todas nuestras áreas están cubiertas. Que tú te puedes presentar delante de Hashem con manos limpias y corazón puro. Porque muchas veces aparentamos una apariencia de santidad para que el mundo nos vea, mira, ese hermano, wow, esa hermana, esa morada, wow. Pero dentro del recinto sagrado somos una cosa y fuera del recinto sagrado somos otra. A eso es lo que se refiere Yeshua. Que nuestra vida tenga el orden que medita la palabra. No es que repitas o muchas veces hagas las oraciones sin cabana, sin intención, porque yo muy bien te puedo coger el sidro y decir y hacer el gesto y hacer todo. Pero ¿dónde está mi intención? Yo nada más estoy haciéndolo cumpliendo con el mandamiento, con el check mark, ¿me entienden? Eso es lo que se refiere Yeshua. Que nosotros nos presentemos delante del que nos estamos presentando con conciencia y entendimiento. Salmo 51, 7 y 10 habla de esto. Orar con un espíritu correcto y un corazón puro. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría. Para que los huesos afligidos, mira mis huesos afligidos,
por el afán de la vida, por los errores que he cometido, por lo que está aconteciendo delante o de alrededor mío, que me afligen, que me afectan. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, Hashem. Crea en mí, Señor, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu inflexible. Esa debe ser nuestra oración diaria. Un corazón puro y un espíritu correcto. ¿Por qué en la próxima parashá se va a hablar acerca del becerro de oro? Fíjense que ellos están en una fase de construir una morada santa. Y dentro de estas porciones viene el evento del becerro de oro. ¿Qué pasó? Tan pronto se les olvidó. ¿Qué pasó? I mean, hello. Ellos están, wow, estamos trabajando en unidad, vamos a recibir, mira, estoy contribuyendo para construir la morada del santo en medio de nosotros. La tentación de apartarse del camino correcto. Porque ellos se apartaron. Si el Eterno, cuando habló las 10 palabras en el monte Sinaí, les dijo, mira, no me hagas una imagen tallada. Israel sabía, ellos sabían, pero todavía Egipto no había salido de ellos. La violación del pueblo fue la promesa de obedecer. O sea, yo quiero adorar a Dios a mi manera. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Y sabes que tu manera se convierte en un ídolo. Ese ídolo es lo que el Padre quiere triturar. Por eso necesitamos la Torá, que nos enseña la forma como Dios quiere que nosotros le adoremos. Ellos vieron que Moisés se tardó y dijeron, pues mira, él no va a venir. El que se supone que nos enseña a nosotros no va a venir. Pues vamos a hacer una fiesta a Adonai, a Hashem. Y se pusieron creativos. ¿Y qué hicieron? Pecaron. Violentaron el mandamiento de obedecer y se apartaron del camino correcto, porque la adoración adecuada no puede incluir ninguna representación física, ninguna figura y ninguna imagen hecha de metales preciosos. Esto ocurrió y ellos violentaron el pacto o el convenio que ellos habían hecho con el Eterno. Así que la Torá es nuestra guía y sin ella no puede haber luz en nuestro camino, porque la palabra del Eterno es luz a mis pies. Vuelvo y repito, si usted no se dedica a estudiar la palabra del Eterno, si usted no se dedica a cambiar, si usted no se dedica a inquirir y tener esa conexión entre el cielo y la tierra por medio de tener una vida de oración ferviente, entonces vas a ser inmune y vas a quebrantar el pacto por el cual has juramentado fidelidad. Tal como cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a la Torá y reflejamos esa luz y lo llevamos a cabo por nuestra obediencia a los mandamientos del Eterno, la menorá en el lugar santo con el aceite puro de oliva representa la luz de la Torá. Invierte tiempo en estudiar, familia. Es la única forma que vamos a crecer. No dependas de la instrucción de nosotros como maestros, porque somos estudiantes. Por eso siempre, como dice Rico, valídelo todo por la escritura. Ese es nuestro deber como estudiantes. Si no invertimos tiempo para estudiar, para leer las porciones, para meditar, para orar, donde yo estoy en esta jornada de mi vida, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Y el propósito del cual el Padre quiso construir una casa era para reflejar en el mundo la relación que él tenía con Adán en el Edén.
porque el huerto en Edén era un lugar sagrado donde la presencia de Dios podía reposar y estar en comunión con el hombre. Su sello del orden, la evidencia del triunfo sobre el caos y el hombre con Dios redimido del caos, ese es el motivo de la casa de Adonai en la tierra. El mismo patrón lo vemos en la escritura cuando vemos los paralelismos entre los elementos de la creación con la construcción del tabernáculo y todo su mobiliario. Y al momento de ser inaugurado, forma ser la casa de Hashem, el trono de Dios en la tierra, para que more en su pueblo. Toda esta función de construir la casa del Eterno y escoger personas cuyo corazón estaban dispuestos y ser llenos del espíritu de sabiduría, nos está dando a nosotros los dones que sobrenaturalmente Él le da al hombre, son necesarios en estos días y en este tiempo para edificar al cuerpo del Mesías. Una conexión interesante que me gustó mucho, y con esto los dejo. Desde hace rato estoy diciendo con esto los dejo. Deme tiempo, familia. Ya estamos terminando. Los artesanos de piedra en hebreo se llaman Maaseh Harash. Y Harash se traduce como carpintero, grabador, herrero, artífice, artesano, u obrero o trabajador calificado. El concepto de Maaseh o hacer algo se desarrolló a lo largo del tiempo en el periodo del Segundo Templo, que significó una fuente legal. Lo que era Maaseh era una fuente para la determinación de un principio halágico con relación con el derecho civil y religioso. Y la Torá en ese momento fue confiada a la autoridad de estos eruditos halágicos que estaban bien conscientes del poder asociado al acto legal de decidir la ley. Maaseh llegó a significar un acto de decisión legal basado en la Torá, así como la conducta de un erudito que era hábil para explicar los problemas religiosos y resolver los conflictos. El Maaseh Haraj, por lo tanto, se consideraba un artesano, un grabador o un obrero o un carpintero experto en los dictámenes legales de la Torá, a quien se le dio autoridad para dividir correctamente la palabra del Eterno para crecimientos y la madurez de la comunidad. Así que estos artesanos expertos, estos cerrajeros, estos carpinteros son identificados como maestros de la Torá debido a su brillantez, porque cuando hablaban, le cerraban la boca a los demás, porque posaban el espíritu de sabiduría. Qué interesante, ¿no? Pero hay más. No voy a dejar. Por lo tanto, ¿no es Yeshua el hijo del maestro carpintero y el grabador celestial? ¿No es él quien es experto en la Torá y fue enviado por nuestro Padre Celestial para desbloquear la comprensión de cómo caminar correctamente en los mandamientos? Yeshua se refleja a través de este artesano maestro y constructor del tabernáculo, tal como el Eterno escogió a Bezalel, que no es casualidad que su padre era Uri, que no es casualidad que Uri en hebreo significa luz, de la tribu de Judá, que fue llenado con espíritu de sabiduría, con perspicacia y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía para hacer diseños y trabajar con oro, plata, cobre y piedras preciosas. Por lo tanto, hay una relación, hay una conexión entre Bezalel y el Mesías, porque es Yeshua, nuestro Mesías, como leímos en Zacarías, quien estará encargado de la construcción de la casa de Hashem. ¿Qué les parece la conexión que acabamos de aprender? ¿Cuál fue el hecho de que Hashem
dotó a estos artesanos para que de sus capacidades ellos pudieran crear de forma natural esta casa espiritual. Si nosotros deseamos hacer la voluntad del Eterno, como lo hicieron estos artesanos, entonces Él nos va a dar la misma capacidad para cumplir con su voluntad aquí en la tierra. Y esto lo validamos en la palabra, en Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 13. Él dio a algunos ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas nuevas, y a algunos pastores y a algunos maestros. Pero la tarea de todos estos ministerios y todos estos dones, ¿saben cuál es? Es edificar el cuerpo del Mesías para que lleguemos a ser Ejad, uno, una entidad, y podamos nosotros llegar a niveles de madurez como el Padre nos está llamando. Así que todas estas capacidades que el Padre ha puesto en nosotros como seres humanos, nuestros dones, lo que nosotros llamamos ministerio, no es para representarnos a nosotros mismos, es para edificar y construir el cuerpo del Mesías aquí en la tierra, que tanto lo necesita. Es restaurarnos, llegar a la restauración final, es ayudar al que está caminando, que se está cansando, a levantarle la mano, porque el objetivo original del Eterno es morar entre la humanidad, es que la humanidad more con el Eterno. El tabernáculo y el templo es un modelo de microcosmos de la creación y es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo natural en un solo lugar. Y nos enseña cómo acercarnos a Dios a través de guardar los niveles y los límites de santidad, de tener la reverencia y obediencia y lealtad por medio de llevar una vida santa y purificarnos diariamente. ¿Qué les pareció el estudio, familia? Muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? ¿Qué tal si hacemos y cerramos el estudio con una oración? Porque yo sé que fue mucha información, pero la información fue relevante. Muy bonito, aprendí mucho. Qué bueno. Y pude ver que muchas cosas que en mi vida han pasado y yo he hecho bien de acuerdo a lo que usted. Gracias al Eterno. Vamos a hacer una oración, ¿está bien? Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, el creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el único y verdadero. Nos presentamos delante de ti no con nuestra arrogancia, mi Rey, y no tampoco en nuestros méritos, sino nos presentamos delante de ti por los méritos de aquel maestro artesano, el que tú has encomendado, Señor amado, la construcción de tu morada santa aquí en la tierra. Yeshua, nuestro Mesías. Te rogamos, mi buen Rey, a través de su nombre y a través de sus méritos, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, no se quede solamente en nuestras mentes, sino que la semilla haya sido puesta en el corazón y dé fruto abundante. Te rogamos, mi buen Rey, que nos ayudes para nosotros poder ser esa morada santa, pura y preparada para que tu presencia habite en nosotros. Y te agradecemos, Señor, por las lecciones aprendidas en tu Torá. Ayúdanos a ser persistentes. Ayúdanos, Señor, a ser constantes. Ayúdanos a guardar los límites de santidad en tus espacios sagrados, a comprender, Señor amado, los límites que tú pones para nuestra protección a través de tu palabra. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a incrementar un interés por estudiar tu casa, Señor, para que podamos nosotros conectarnos, Señor amado, y así cumplir con nuestro rol y función. Gracias, mi buen Rey, por la palabra que nosotros hemos estudiado en esta tarde, en esta noche. Y ayúdanos que durante el resto del Shabbat, el día de mañana, cuando el sol baje, podamos nosotros meditar
en esta porción y poder ser esa terumá delante de ti, esa ofrenda elevada, podamos nosotros hacer esa conexión y no descuidarnos, Señor, en medio del camino, que en medio de la adversidad, de la escasez, de la enfermedad, del peligro que nos rodee, podamos mirar a ti y ser confiados, estar confiados de que tú escuchas nuestra oración y ayúdanos, Padre, para que así podamos levantar manos santas delante de ti y tener un corazón recto, puro y limpio. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Si alguien me puede ayudar aquí con esto, porque yo creo que lo cerré, no estoy segura. Somebody here. Stop share. Aquí está. Ok. Familia. Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias por el estudio. Amén. Ok. ¿Alguna pregunta que tenga aquí la audiencia? ¿Nadie? ¿O entendieron la porción o no se atreven a preguntar? Fue muy directa al grano. Ajá. Sí. Fue muy directa al grano, dicen por aquí. Pastora, gracias por la oportunidad y gracias por ustedes, porque verdaderamente necesitamos unos a los otros para poder edificarnos en las cosas santas. Así que gracias, pastora, por la confianza. Gracias a ti, Lisa, como siempre. Excelente, excelente tu instrucción y de nuevo gracias y gracias a todos los que están en la congregación y que se unieron al Zoom esta noche. Muchas gracias a todos. Ok, pues Shabbat Shalom, pastora, y Shabbat Shalom a la audiencia. Shalom, Veo que no tienen preguntas. Yo creo que entendieron muy bien la enseñanza de esta noche, porque generalmente la gente siempre tiene preguntas. Pero gracias a todos ustedes por la confianza, familia. Y mañana, aquí en Yeshua Ner Tamid, el servicio, creo que mi hija, no hay servicio mañana. No, van para Roca Eterna, Roca Eterna. Ese, pues los estaba promocionando, pero manténganse conectados a Yeshua Ner Tamid los viernes por la noche y los sábados también para el servicio Minja con nuestra pastora, la doctora Nereida Romero, aquí en Yeshua Ner Tamid, Brandon, Florida. Así que el día de mañana estaremos conectados en otra congregación, pero en Shabbat tenemos comunicación unos con otros. Así que familia, un beso, un abrazo. Shabbat Shalom a todos ustedes. Shabbat Shalom. Gracias.